Muy buenas tardes a todos. Gracias por su presencia. En sincronía, pues, justamente con los de la clase de taller y en el tema del bicentenario, se ha realizado esta conferencia y tenemos el honor de tener al licenciado José Orlando Ángel Estrada, quien nos va a ayudar a brindar una reseña histórica de los artistas de la pintura salvadoreña en el marco del bicentenario de la independencia. Para hablar un poquito, ¿verdad?, de lo que es el currículum del licenciado, su hoja de vida. Él es licenciado en Artes Plásticas de la Universidad de El Salvador. Además tiene una maestría en formación de docente de profesorado universitario e innovación de investigación de educación superior. Dentro de los cargos que él ha ejercido actualmente, pues es coordinador de la carrera de la licenciatura en Artes Plásticas y Proyección Social. Tiene una amplia experiencia como docente y asesor de diversos procesos de grado en todo lo que tiene relacionado a lo que es la historia del arte y el área de la historia de la cerámica escultórica. Ha tenido participaciones en ponencias dentro de lo que es el Congreso Centroamericano de Historia en el 2014 al 2016. También tiene el primer Congreso de la Historia de Honduras en el 2017 y el quinto ciclo de conferencias de arte centroamericano en Honduras en 2019. Su experiencia en consultorías tiene diversos proyectos en el área de diseño y mejora de productos artesanales en barro. El cargo actual es del profesor universitario tercero asignado a la Escuela de Arte Facultad de Ciencias y Humanidades. Tenemos el honor y el privilegio de contar y el apoyo del licenciado Orlando, ¿verdad? Y también tenemos la presencia de la licenciada Rosy Quiñones, como también compañera mía del área de taller de expresión plástica. Bienvenidos a todos y bueno, aprovechemos y disfrutemos esta charla magistral. Bienvenido, José Orlando. De parte de la Escuela de Comunicaciones, te deseamos una cordial bienvenida y en el marco del bicentenario de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Bien, tengan buenas tardes todas y todas. Pues es un honor también para mí compartir con ustedes un poco acerca de la historia de la pintura acá en nuestro país, en el marco del bicentenario. Es importante siempre hacer esas valoraciones acerca del camino que ha tenido el arte en nuestro país, tanto en la pintura como en la escultura, la arquitectura, en todas las áreas. Esta vez pues lo que nos trae acá es el área de la pintura, y entonces voy a hacer un recorrido desde el siglo XIX hasta la actualidad, mostrándoles pintores, algunos ejemplos de su obra, por la cantidad de pintores y pintoras, obras también, pues no puedo extenderme mucho con cada uno. Sin embargo, les he colocado las imágenes pues como más representativas y también aquellas que son como que muestran un poco también la evolución de los pintores, porque en algunos casos tenemos artistas que han estado trabajando a lo largo de 50 años o más. Entonces, la pintura de ellos pues ha evolucionado en ese sentido. Así que voy a compartirles la pantalla pues para que puedan observar entonces las obras pues que les traigo por acá. Vamos a iniciar entonces. Estamos en el bicentenario pues de nuestra independencia, y en estos 200 años realmente ha pasado mucho para nuestro país. En el área de las artes, pues la pintura es una de las que han tenido un desarrollo bastante grande,
Hay que tomar en cuenta que para el momento en el que se produce la independencia, que es 1821, nuestro país pues no cuenta con artistas, pintores, al menos registrados a la fecha, pues no lo hay. La influencia de la pintura nuestra viene de Guatemala, viene de México, y las obras pues estaban en las iglesias, pero era pintura religiosa mayormente, y también el tipo de pintura civil, pues las personas tenían en sus casas también, pero hay pocos referentes acerca de eso en la actualidad. La mayoría pues no está. Sin embargo, pues viene la independencia y resulta que nuestro país comienza a construirse, comienza esa estructuración junto con las naciones vecinas, y en ese marco entonces pues se busca que cada país tenga como una identidad, algo que nos identifique. Y entonces pues se comienza a pensar ya en algo que tiene que ver con el arte. Así que en el siglo XIX vamos a tomar como referente para iniciar a Juan Francisco Wenceslao Cisneros. Él es el que se considera el primer artista formado en esa área, en las artes, y específicamente pues en la pintura. Eso no lo hace en nuestro país porque no hay academias acá, no hay nada en nuestro país pues donde se forme en aras del arte. Lo habrá sí en este siglo, en los siguientes años, pero en el formato de escuelas de artes y oficios, en donde pues lo que se enseña más bien son oficios, se inclinan un tanto más por enseñarles a trabajar. Algunas de las que se consideran también pues artes, la carpintería, ebanistería, por ejemplo, y otras más. Asimismo, la música, la literatura. Entonces, con Francisco Wenceslao Cisneros tenemos a este primer artista pues que sale de nuestro país, va a formarse a Europa, en Roma, en París, y luego de un tiempo allá viaja de nuevo y se establece en Cuba, y es en Cuba donde tiene la mayor parte de su producción. Acá en nuestro país hay muy poca, pero en Cuba sí. De hecho, en Cuba él va a ser director también durante varios años de la Academia Nacional de Bellas Artes de San Alejandro. Eso es porque es alguien que realmente se forma y demuestra las capacidades que tiene. Entonces veremos un par de obras de él. Acá tenemos dos. La primera es una litografía perdón, de general don Francisco Morazán. En ella podemos verlo sobre una cabalgando, como muy gallardo, porque era lo que se buscaba hacer de él, mostrarlo de esa forma. Las composiciones en este momento corresponden a aquello que en Europa se había estado realizando durante el periodo barroco, el neoclásico, parte del romanticismo también, que son un tanto más clásicas, más académicas. Entonces por eso observamos la composición clásica, por ejemplo, que es la que tiene forma de triángulo, lo que podemos observar acá, un horizonte casi a mitad de la composición, y pues ubicado todo muy bien proporcional. Se percibe el movimiento también en esta obra en dirección hacia la izquierda. Con la otra obra, esta que tenemos acá, Las hijas de Lot, este es un óleo, por cierto, y en esta pues observamos lo mismo, una composición clásica en forma de triángulo, y correspondería también un tanto al barroquismo. Se nota pues ese barroco italiano que tiene que ver con el tenebrismo. Observamos acá la luz en diagonal iluminando casi de manera teatral las formas, y los cuerpos pues que se entrelazan en función de generar un diálogo también físico entre ellos. Entonces acá ese es un tema bíblico, puesto que tiene que ver también con el momento en el que estamos. Acá hay como mucha producción alrededor de las obras pues, de la iglesia. Tenemos también que para mitad del siglo XIX, en 1854, se produce un terremoto que pues hace que se mueva la capital hacia la zona de Santa Tecla, se le denomina la Nueva San Salvador.
Al menos pues ese es el plan que se tiene. Entonces eso también tenemos registro, aunque no por pintores nuestros, pero sí por Arnold Boskowitz, que él es parte de estos viajantes para este siglo, pues se mueven en diferentes países de Latinoamérica y el mundo pues en general, y andan registrando en función de aspectos científicos. Entonces anda, como vemos, el científico, un geógrafo y alguien a la par de él que le está ayudando a graficar lo que observa. Entonces ellos pasan a ser testigos también del terremoto, dado que están cerca de acá. Entonces se mueven y logran observar los destrozos que hace o que hizo el terremoto. Entonces eso lo vemos en un libro que se denomina Los volcanes y los terremotos. Hay un par de litografías ahí, como esta que ven acá, en la que pues de manera un tanto dramática se muestra el momento en el que está temblando y toda la gente aclamando pues a Dios pues en busca de protección. Acá vemos a una dama que muestra, igual una niña allá al fondo, mostrando una cruz, como tratando de detener la fuerza del fenómeno. También tenemos de esta misma época a otro pintor, Dolores Cisneros. Este es de la familia de Wenceslao, y él es otro de los que trabajan, se forman, él se llama un tanto autodidacta, y trabaja la obra siempre de carácter religioso. Entonces observamos otra vez acá esos vestigios del barroco, un poco de neoclásico también, y la obra pues vinculada a la imagen religiosa. Acá podemos ver un Sagrado Corazón de Jesús. Pueden observar de nuevo las composiciones como muy clásicas, la oscuridad alrededor, la posición que evoca pues un tanto de religiosidad en la obra. De Dolores Cisneros también son interesantes una serie de pinturas que realiza para iglesias referidas a la temática del purgatorio. Entonces observamos acá dos imágenes en las que pues vemos a la Virgen, San Francisco, y en la parte inferior pues aquellos que están siendo atormentados en el purgatorio. Esto es de un marcado carácter barroco, lo que observamos acá, y también un tanto de los movimientos anteriores, para un poco de Renacimiento también, en cuanto a cómo se maneja la luz y la figura humana. Acá de nuevo, en las composiciones son bastante equilibradas, vemos la imagen como punto focal en el centro y los demás elementos distribuidos de manera equitativa alrededor. Lo mismo acá, el punto focal en la imagen del Cristo, y los elementos a izquierda y derecha, que son la Virgen y San Francisco, pues sirviendo como de contrapesos en esta composición. También tenemos ya en el último cuarto del siglo XIX, que El Salvador, pues de nuevo hay otro terremoto, el llamado terremoto de San José, en 1873, y de este hay imágenes también, son fotografías que tenemos de Harman Hart, que él pues hace un recorrido por la ciudad de San Salvador y toma fotografías. Eso pues sirve para registrar pues los desastres por los que nuestro país está sucediendo o está pasando en la época. Este momento también es importante porque en esa idea de crear pues una nación se buscan ideales identitarios también para nuestro país. Entonces es la época en la que los talleres se van desarrollando. Los talleres en este caso hay de escultura, hay talleres que apoyan también a los arquitectos en la construcción de esta o reconstrucción luego pues de este terremoto de la ciudad, y para ellos pues también están los artistas ahí que ayudan para la decoración de los interiores de estos edificios. Entonces acá es donde aparecen las plazas, aparecen los monumentos, las estatuas, y los pintores todavía siguen en esa búsqueda de una representación como más propia de nuestro país. Todavía acá, otra fotografía más del terremoto que les mencionaba. Esta es la antigua catedral. Está ubicada hacia el oriente de la Plaza Libertad actual, en el lugar donde tenemos
la iglesia del Rosario. Ahí estaba la antigua catedral, y ahí después con ese terremoto se terminó el último vestigio colonial que teníamos en esa zona en nuestro país. La catedral se va a trasladar al lugar donde actualmente se encuentra, solo pues que es otra catedral la que se construye ahí, y que es la que va a ser arrasada a mitad del siglo XX por un incendio. Entonces tenemos siempre en estos últimos 25 años del siglo XIX que aparece otro pintor, otro artista. De hecho, este es un artista completo, no solamente en el área de la pintura, es Pascasio González. Él se considera uno de los artistas más integrales de nuestro país, dado que él pues incursiona en la pintura, en la escultura, en la arquitectura y otras artes también. Es un artista completo. Entonces, él trabaja también por la misma vía de los anteriores. La pintura es referida a esta manera clásica de la elaboración de la obra. Entonces acá dos ejemplos de la obra de él a nivel pictórico. La coronación, esta se refiere al momento de la coronación de Cristo, es un día antes de la crucifixión, y observamos pues por el tipo de color, el tipo de composición, ese carácter un tanto neoclásico en la obra de él. Eso es, entonces es uno de los artistas que salen también en nuestro país, se van a formar, y a pesar que en Europa y en Estados Unidos lo que está sucediendo es el fenómeno de las primeras vanguardias, ellos se declinan más por el trabajo clásico y la obra clásica. Entonces por eso observamos acá eso, tanto de barroco, como les decía hace rato, y el neoclásico. Y ahí vemos pues las composiciones, tanto diagonales, el punto focal acá en Cristo, justamente enmarcado por el cuerpo de este soldado y del otro que le está colocando acá como manera de cetro, y acá pues enmarca el punto focal de la obra. La paleta de colores es un tanto fría, contrastes entre cálidos y fríos acá, y los personajes que se asoman al fondo observando la escena. Con esta otra obra, acá tenemos a nivel de influencias, tendríamos en Pascasio González, tendríamos un poco del romanticismo. El romanticismo, pues una de las características es el idealismo en cuanto a los paisajes. Entonces tenemos una obra que nos muestra eso. No es un lugar que sepamos específicamente existe, que está acá en nuestro país, o que puede estar en alguno de los lugares en los que él viajó, pero tiene todas las características pues del paisaje romanticista. Las perspectivas profundas en las que se observa la lejanía, las montañas, los primeros planos un tanto más detallados, el énfasis también en el juego con la mancha, un tanto difuminada, marcada en algunos lugares, para generar pues todo el efecto de profundidad. Acá el punto focal lo tenemos ubicado justo en esta zona, que son los elementos que mejor están trabajados ahí por el río pues que baja en esas pequeñas cascadas hasta este pequeño estanque en este lugar. Bien, avanzo por acá. Aunque no es pintura, vale la pena destacar de Pascasio González el trabajo que él realiza en el actual Palacio Nacional. Este fue destruido por un terremoto, por un incendio. Siempre el terremoto son los que detonan como la destrucción y reconstrucción acá en la capital. En este caso pues fue un incendio, y estas características que observamos en el actual Palacio Nacional pues tienen que ver con la mano de Pascasio González. Él trabaja junto a arquitectos, junto a otros artistas también acá, y se configura toda la estética neoclásica, por cierto, del palacio. Es lo que observamos acá. Si viéramos los interiores en el momento en que fueron creados, seguramente veríamos también un poco de la decoración modernista del momento, y eso lo observamos en los calcos que se han hecho en algunas de los salones del palacio, y podemos observar ahí la capa original de pintura que tenía y las decoraciones correspondientes. Eso corresponde pues a la idea de Pascasio González.
A la izquierda tenemos la Catedral de San Salvador. Esta fue construida luego de la destrucción de la catedral colonial que teníamos, que estaba hacia el oriente de la Plaza Libertad. Y pues acá de Pascasio González había mucho. Lamentablemente, cuando se incendia en la década de los 50 del siglo anterior, resulta que se pierden esculturas, se pierden pinturas y se pierde pues en general toda la arquitectura que correspondería a Pascasio González acá. Sin duda es una de las grandes pérdidas que hemos tenido en el ámbito de las artes en nuestro país, pero pues ahí les muestro esto que también es parte de la producción de ese artista. Luego acá tenemos a Marcelino Carballo. Este es de los artistas que no se mueven tanto a nivel internacional, sin embargo desarrolla una técnica bastante interesante, le ayuda a Pascasio González en el trabajo de la catedral, es alumno de él. En todo caso, aunque no hubiese salido de nuestro país, pues el tener como maestro a Pascasio González es algo bastante grande en términos de aprendizaje. Entonces él colabora también en las obras que se perdieron en esa catedral que se incendió. De él también vamos a observar la tendencia por la pintura de obras de índole religioso, al menos en la mayoría de ellas. Acá en esta observamos el pecado original. Ahí la composición pues nos muestra en un primer plano a a Eva, en un segundo plano a Adán, sobre la serpiente que se enreda pues en el árbol, y pues Adán presto a recibir el fruto que Eva ha mordido antes. Acá la composición es en diagonal, si se pueden observarla. La diferenciación de planos bastante marcada con el tratamiento de tonalidades más pálidas para el primer plano y más oscuras para el segundo. Acá cabe destacar también que la serpiente, así con movimientos tan ondulantes y fuertes, pues se percibe amenazante en medio de la composición. Tenemos también de la misma serie que manejan los otros artistas, la Virgen del Carmen o el Motivo del Purgatorio, pues está también presente con él. Hay muchas copias de estas obras. Estos artistas copian obras que observan en Europa. Por ejemplo, estas que tienen que ver con el purgatorio o las que tienen que ver con la transfiguración de Cristo, las observan y las copian color, tratan la manera de en ese mismo aprendizaje tratar de retratar pues la misma técnica de esos grandes maestros que observan ahí. Esta otra obra que tenemos acá, no tiene un título específico, sin embargo pues es un retrato en el que observamos a una mujer. Esto ya por la apariencia pues ya nos acerca al siglo XX, las primeras décadas, por la estética, la moda que se observa acá, pero lo podríamos ubicar en el periodo romántico. Podríamos hablar de romanticismo acá, tomando en cuenta que la obra nos muestra una ruina al fondo. Parte del romanticismo también tenía que ver con el gusto por lo exótico, con la apariencia en las pinturas de estar más bien en un escenario donde habían ruinas. Entonces es lo que vemos acá, el punto focal justo en la escena mostrada de los dos personajes que se muestran pues en una relación bastante cercana, el brazo izquierdo de él tomándole el talle a ella y ella escuchando lo que él le está pues diciendo. Luego los fondos los vemos bastante difuminados, es una mancha un tanto suelta en el fondo y la característica pues ruinas en el fondo de orden neoclásico. Eso nos ubica pues también en romanticismo la obra. Luego de este periodo pues en el que hemos observado pintores que pues han tenido que salir de nuestro país y al venir pues lo que hacen es reproducir obras más bien de orden clásico. Vamos a ver cómo otros pintores
alrededor de lo que les anima, también de algunas iniciativas del gobierno de promocionar a nivel internacional pues aquellos artistas o que se vayan a formar en el extranjero. Pues entonces se entra una dinámica un tanto diferente en cuanto a la producción. Acá tenemos a Carlos Alberto Imeri como uno de los pioneros ya entrando en el siglo XX. Él sale de nuestro país justo en los albores pues, del siglo XIX y va a estudiar al Instituto Real de Bellas Artes a Roma. Y luego se mueve a Francia, a España, y entonces se empapa de lo que en el momento pues está sucediendo a nivel artístico en esos lugares. Acá remarcar algo, y es que los artistas salvadoreños no se decantan, y bueno, a nivel latinoamericano, a nivel de toda la región sucede, no se decantan tanto por las nuevas formas de representar, por la vanguardia, sino que se quedan un tanto más con el desarrollo del arte clásico. Por eso es que no nos es correspondiente temporalmente lo que se desarrolla en Europa o en Estados Unidos con lo que vemos acá en nuestro país, a nivel de pintura. A nivel de arquitectura es un tanto diferente, ahí sí podemos ver algunas cosas de Art Nouveau, por ejemplo, en el centro todavía de nuestra capital. Eso sucede. Entonces con él vamos a observar una obra que ya comienza a tomar en cuenta estas tendencias que se están desarrollando en Europa. Y pues el impresionismo es lo que vamos a observar acá. Para estar iniciando el siglo XX con impresionismo en nuestro país es porque tendríamos unos 20 años más o menos que estas tendencias ya están en boga en Europa, en Francia, en Italia, pues los lugares donde se estudia Imeri pues tienen esas características. Entonces observamos acá como el impresionismo, la idea es la representación de la luz, eso es lo que buscan, captar el momento. Entonces es lo que vemos acá, la luz, una luz en este caso, una paleta de color un tanto fría, y podemos ver pues que se percibe también ese clima a partir de las vestimentas de las personas. Acá el título es Plazoleta de las Hierbas, esto es en Verona, y pues observamos una mañana temprano, el ambiente seguramente frío, y eso es lo que transmite a través de la luz captada en la composición. Acá, por cierto, las composiciones son un tanto todavía así muy académicas. Observamos acá, si trazáramos los cuadrantes en la obra, vemos acá los cuadrantes inferiores están los personajes y en los superiores está el paisaje. Si lo vemos acá en correspondencia, pues esta parte que es más iluminada se corresponde también con este elemento acá, un tanto más pesado. Y ahí vemos pues que hay equilibrio en la composición. Vamos a ver un par de obras más de Imeri. Son bastante, es bastante evidente el desarrollo pues del impresionismo en la obra, las composiciones también. Vemos acá la diagonal que nos presenta en el fondo el paisaje en la lejanía, y en estos segundos, terceros planos nos muestra unas ruinas acá también, y luego pues el trabajo un tanto más suelto en cuanto a la pincelada, y de esta manera pues se logra captar el efecto de la luz solar. Ahí lo podemos ver, el movimiento también se percibe en la joven que avanza hacia la puerta que observamos ahí. En esta otra, Campesina Italiana, aquí vemos de nuevo cómo capta la luz. De nuevo es como un amanecer. Eso lo notamos por los colores un tanto violetas. Siempre es una gama que se percibe más fría, aunque hay algunos contrastes de tonalidades cálidas. Observamos pues la luz que se refleja en el cabello de la muchacha y en sus ropas. Y acá pues la composición de nuevo es bastante equilibrada. Acá los elementos, de nuevo, si observamos esto como cuadrantes, estaríamos viendo pues que hay correspondencia entre ese elemento brillante, ese cuadrante, y este un tanto menos brillante acá.
y ahí vemos pues esta diagonal en cuanto a color. También lo observamos acá, aquí en el reflejo del sol en el suelo, y luego pues ella en el centro como punto focal de la composición. Vamos a avanzar. Juan José Laínez también correspondería a este momento. Él se dedica un tanto más al registro de lo que acontece en nuestro país, en cuanto usa el paisaje pues como un pretexto para eso. Vemos ahí al volcán Izalco en el fondo, unas ruinas en primer plano acá. De nuevo las composiciones que ya les mencionaba, pues bastante equilibradas, muy académicas. Eso significa pues que hay un aprendizaje académico en el que se le dice, mire, la obra tiene que tener estas características y la distribución en el plano. Es decir, es bastante cuidado, eso se percibe en la obra. Igual esta otra del lago de Ilopango, podemos ver ahí una columna de humo que se eleva. Recordemos que a finales del siglo XIX pues hubo ahora ahí, entonces se veía las nubes como manera de fumarolas pues que salían del lago. Acá de nuevo, si sacáramos los cuadrantes, otra vez estamos observando el primer plano hacia la izquierda, que se compensa con una zona de paisaje amplio, abierto en el lado contrario. Bien. De esta misma época vamos a ver en las siguientes décadas, de acá estamos hablando de 1910 a 1940 más o menos, que aparece una idea de representar la identidad de nuestro país. Recordemos que estamos en una búsqueda pues, del artista de representar a la cultura salvadoreña. Entonces va a aparecer algunos de estos imágenes que nos van a llevar a observar algo indigenista o costumbrista en la obra. Ahí vemos un paisaje muy abierto, el Valle Quiboa, representando pues las zonas de cultivo, el volcán majestuoso en el fondo, y las fumarolas también pues que son parte del paisaje con el volcán Chinchontepec. Acá tenemos otra, es una escena costumbrista. Vemos en primer plano la representación de la mujer indígena, los rasgos indígenas son muy característicos, el tono de piel. Esto es un registro etnográfico el que se hace pues, a través de eso. Y también la representación o la manera de representar las ciudades, también los pueblos de nuestro país. Ahí vemos con ortopía corta vamos a encontrar mucho paisajismo, mucha representación de lo indígena. Son los valores que él resalta, y porque es la búsqueda que se tiene en el momento. No solamente lo hacen los pintores, también hay que recordar que en la literatura pues sucede también lo mismo. Esa búsqueda la que se tiene esa identidad como salvadoreños. De esta época encontramos también hay extranjeros que vienen a nuestro país, a la región centroamericana en general, y hacen su obra también. Pues observan los paisajes, toman sus apuntes, hacen sus pinturas y van quedando registradas. Algunas de esas se quedan en nuestro país y otras pues se van con ellos, y ahí es donde pues se pierden. Pero hay obra de este tipo de varios pintores. Acá les muestro uno, Max Wolberg, y lo que está mostrando acá es un pozo en Jucuapa. Esto es de 1920. Acá estamos prácticamente en el borde del primer aniversario de independencia, en el centenario de la independencia patria. Y podemos ver cómo en estos 100 años la pintura ha ido desde la idea religiosa, el barroco, el neoclásico, un poco pasando por el romanticismo, hasta el impresionismo. Estamos un tanto tarde, si lo podemos ver así en perspectiva, con respecto a lo que está sucediendo en Europa o en Estados Unidos, pero es parte de la dinámica que ya les comentaba, pues sucede acá. Los artistas se decantaron por otro tipo de arte y un tanto tardío entramos en vanguardias así en términos generales. Esa es una muestra de lo que un extranjero viene y hace pues, en nuestro país. Es una acuarela, por cierto, es un tipo de obra pues diferente, se trabaja diferente al óleo que habíamos estado viendo o a las fotografías.
y en él se muestra de nuevo en un plano central el pozo, esos lugares donde se llegaba a recoger agua, eran las cantareras que se denominaba, o las pilas también, y vemos pues ahí el movimiento tanto de hombres y mujeres pues provisionándose de agua, y el paisaje al fondo en el que observamos pues ranchos y casas características de la campiña salvadoreña. En esa misma década pues, encontramos por ahí a José Mejía Vides, es uno de los también que muy importantes, mucha obra de él gira alrededor del costumbrismo y del indigenismo también, y vemos acá en cuanto al trabajo compositivo pues de nuevo un poco de la construcción así muy cuidada de la obra, y en el nivel de pintura, de la técnica, estamos viendo trabajar el óleo con una mancha suelta, buscando pues esa representación impresionista de la obra. Esos primeros artistas de estos primeros 40 años de nuestra historia artística, pictórica del país, pues van a decantarse un tanto por el impresionismo, por esa representación de imagen. Habrá que decir también que algunos otros incursionan más bien en el postimpresionismo. Bueno, si el impresionismo es la representación objetiva de la realidad a través de la representación de la luz, con el impresionismo hay una interpretación por parte del artista de esa realidad que está viendo, hay una abstracción del color, de la luz, y la representa tal cual él considera que es, no como la ve. Esa es la naturaleza pues, del postimpresionismo. Entonces vamos viendo también acá cómo eso va a aparecer. Aquí tenemos en la obra del lado izquierdo la bandera, esta es también de Mejía Vides, y acá lo que ha utilizado como técnica es el puntillismo. Esta es una técnica del postimpresionismo, es Seurat quien la va a desarrollar, y él pues la trabaja acá. Varios pintores también lo hacen, pero pues con él es con quien lo vemos en esta obra. De nuevo, a nivel compositivo, un elemento central que es el punto focal, y los dos elementos laterales equilibran la composición. Son las mujeres que están de espalda. Encontramos también acá, de este otro lado, una silografía. Este grabado no es pintura, o se considera también dentro del área de la pintura, pero es el tipo de trabajo, de construcción, pues es diferente. Acá lo que observamos es el trabajo sobre madera, a manera de grabado, y luego pues la construcción de la pintura con una impresión sobre papel. Voy a ir avanzando acá un poquito más rápido en función de que la cantidad de artistas pues va a aumentar. Tenemos a Salvador Salazar Arrué por acá. Vemos en la obra de este periodo, siempre en estos primeros 40 años, siempre la búsqueda pues, de la representación del paisaje, de las costumbres, del indigenismo también. La cruz acá es el tema principal. Vemos la obra acá en diagonal, el punto focal ubicado justamente acá, un primer plano que nos ayuda a enmarcar y a separar pues, el punto focal del resto de la obra. De nuevo vemos también acá que se compensa el peso de este lado con el paisaje del fondo. Lo mismo vemos en esa otra, la composición como que busca la horizontalidad y también un tanto de movimiento en diagonal, el ritmo que lo leemos en los árboles, de cómo se van creciendo en la medida que se acercan a nosotros, la representación de la luz también acá, un amanecer, y el trabajo pues de buscar esa representación de nuestra cultura. Tenemos un par más acá, Pedro de Matu. Esto es un óleo que vemos acá, muy colorista. Hay mucho brillo y también mucha pincelada suelta, siempre las tonalidades frías presentes en él. Toño Salazar es otro de los que merece también un tanto de tiempo para nosotros. Él tiene un amplio repertorio, una amplia producción a lo largo pues, de todas las décadas en que estuvo trabajando la caricatura, principalmente la caricatura color o la caricatura, pues como lo vemos acá, a la tinta únicamente.
es otro de los que es importante mencionar. Él no solamente se queda en nuestro país, sino que son de los artistas que salen del país y vuelven durante un tiempo y luego pues pasan más en el extranjero que acá en nuestra época. Para este momento, por cierto, estamos viendo acá que el indigenismo pues está presente. Sucede pues uno de los eventos de nuestra historia pues un tanto dolorosos, la masacre del 32, la llegada al poder de General Martínez también, que pues de alguna manera contrasta bastante con la obra que observamos o con la producción literaria, porque podemos ver también que pareciera que no corresponden las políticas que vemos referidos a los indígenas con el lugar en el que los escritores los colocan, porque no los vemos sufriendo, no los vemos en esa dinámica pues de problemas en los que estaba la cultura indígena, el campesinado en ese momento, sino que lo vemos de otra manera. Entonces vemos acá con Pedro Ángel Espinosa, uno de los que manejan también bastante la temática, esta obra denominada El Gallero, en el que pues observamos el animalito acá, el gallito en primer plano, y luego pues las características muy marcadas indígenas en el hombre acá que está mostrando el gallo acá. Luego vemos a la Juana Julia Álvarez, acá ella también hace una representación un tanto no tan figurativa, más bien figurativa, no tan realista de la imagen. Estas son interpretaciones ya, no tanto la idea de representar la luz, sino que son interpretaciones como muy propias. Y lo tropical, los frutos tropicales acá, mostrados pues en los canastos o en los brazos de las mujeres representadas ahí. Tenemos acá otros más, Alfredo Cáceres Madrid, Luis Ángel Salinas, son otros que para esta época también juegan con temáticas de la misma idea, solo que vamos viendo ya una evolución en cuanto a la pintura, las tonalidades un tanto diferentes, el manejo del color también. Estas ya son más interpretaciones propias, no se ven tan o que buscan tanto la representación naturalista, sino tanto más personal pues, de la obra. Vemos acá el aparecimiento de maestro Valero Lecha. A finales de la década de los 30 aparece en nuestro país este artista de la plástica que establece, con la venia del gobierno, pues establece una academia, la Academia de Valero Lecha. Y eso significa para nuestro país, junto con la academia que Imeri establece unas décadas antes, los primeros lugares en los que se están formando artistas. Hay un tanto más de artistas, pues reciben pues, el espacio, tienen el espacio para llegar a formarse. Y pues vamos a ver cómo también los artistas comienzan a buscar otras formas de representar la realidad y otras temáticas también un tanto más abiertas. Vemos en estas dos obras que a Valero Lecha le interesa bastante también el tema indigenista, muy característico de él el uso de la luz, la representación así como muy naturalista, y la luz pues representada en la obra, la textura de los vestidos, de la cerámica, de la piel, pues todo se puede percibir. Hay un trabajo muy grande de parte del maestro Valero Lecha acá. Y eso lo van a saber aprovechar también sus alumnos. Dentro de eso, pues acá vemos Noé Canjura, Julia Díaz, también que van a trabajar. La idea siempre es como el impresionismo, la búsqueda de la representación de la luz, el tema siempre referido al campesinado, al indígena, a la niñez, las costumbres. Las temáticas se mantienen pues, sin mucho cambio para este momento. Y vamos a avanzar. Encontramos acá siempre en el periodo pues, en el que tenemos a la Academia Valero Lecha en función, tenemos la de Carlos Alberto Imeri también, obras de Camilo Minero, esas primeras etapas. Camilo Minero es uno de los que podemos ver cómo la obra va cambiando en la medida que avanzan las décadas. También vemos cómo su pensamiento va cambiando y pasa de una obra en la que muestra de manera alegórica a los indígenas, a uno en lo que pues,
percibimos una reivindicación social en lo que estamos viendo. Acá pues por cuestión de tiempo no puedo mostrarles como ese cambio, pero sí es algo que con la obra de él vemos, la obra de los 60, en los 70, en los 80, los 90, pues es bastante diferente y vemos ese cambio. Acá, bueno, igual, muy académico, vean el elemento central como punto focal y los elementos laterales que ayudan a sustentar como fondo pues la obra. Acá tenemos de Mario Araujo una acuarela, y acá una representación de la iglesia de Panchimal. Pues es una de las que Panchimal es uno de los lugares que buscan bastante, es la idea de la representación de la mujer indígena de ese lugar, las panchas van a ser representadas también en escultura, en cerámica de esa época, también en Hilo Vasco, pues habrá mucho desarrollo de estas imágenes llamadas panchas a nivel de artesanía. Entonces es un tema que está presente pues en los artistas y también en los artesanos. Acá otras más, acá les he colocado uno de Camilo Minero para que veamos cómo va cambiando. En la imagen anterior veíamos esa representación más alegórica de los indígenas, de nuestras raíces. Acá lo observamos diferente, y de hecho el título de la obra dice Raíces, nos muestra un árbol en el que vemos jóvenes, niños, no se muestran como tan felices, por así decirlo, en la obra, sino que pues hay una representación que nos busca a nosotros como observadores, pues que lo veamos más de manera reflexiva. Acá con Raúl de las Reyes tenemos un tipo de paisaje también un tanto ya más interpretación personal. La orografía, vemos los cerros ahí, el follaje de los árboles en la lejanía, un tronco cortado acá en primer plano. Entonces esto también nos dice que los pintores van cambiando un tanto las maneras de representar la realidad. Ya no van pensando solamente en la luz, en la representación naturalista, sino que un tanto más libre. Con Cañas tenemos uno de los cambios más grandes también en nuestro país. Se le considera también que con él pues viene la abstracción ya como tal. Estamos hablando ya de la década de los 50, 60. Si viéramos lo que está sucediendo en el resto del mundo, pues ya pasó el periodo de las primeras vanguardias y comienzan a surgir nuevos lenguajes en cuanto a la pintura. El expresionismo, la abstracción pues ya está presente, y eso lo comenzamos a ver también aquí. O sea, esos artistas ya comienzan, aunque un tanto fuera de la época en la que se da en otras latitudes, pues ya vemos que va presente. Y con Carlos Cañas pues acá se hace presente. Tenemos la representación muy personal pues de estos perros que están peleando entre ellos, se mordisquean, se sangran, y notamos pues ese dinamismo en la composición. Acá Niño sin futuro económico, un tanto más la reflexión que les mencionaba acerca de qué es lo que realmente se está viendo afuera, cuál es la realidad de esa gente a la que estamos observando. Entonces lo vemos acá, ya de la década de los 60, en nuestro país también se encamina, luego de todos los gobiernos militares que han habido, de golpes de Estado, de todo eso que se ha ido viviendo a la par del desarrollo de la pintura a nivel contextual, ya comenzamos a ver que va a aparecer pues en la obra. Entonces hay cambios también, las políticas del gobierno también hacia el arte se encaminan en tratar de que se formen, el apoyo que sigue teniendo la Academia de Valero Lecha, la que tiene pues aún la de Carlos Alberto Imeri también, que se sigue funcionando. Entonces esto también nos va a dar como dos vertientes dentro de los artistas, una un tanto más académica y otra más independiente, más libre. Entonces algunos se van a decantar por el arte más figurativo, más como de representaciones alegóricas, y otro grupo, se va a decantar por expresar de manera un tanto personal pues eso que observa, y dentro de eso va un tanto también la denuncia.
Entonces esos dos grupos los vamos a ver acá que comienzan a aparecer. Vemos acá a Benjamín Cañas, Célie Lardé. En el caso de Benjamín Cañas, estamos observando pues en la de mitad de la década de los 60 cómo pues, el abstracto está presente y también la búsqueda de representaciones en otros materiales. Acá vemos el trabajo con acrílico sobre lámina de cobre repujada, o sea, hay una intervención en el plano, sobre el plano básico en el que se trabaja. Entonces eso también nos habla pues, de esas investigaciones que los artistas están haciendo. Por otro lado, con Célie Lardé, acá tenemos un tipo de arte un poco más naif. Este pues igual en décadas anteriores ha aparecido en Europa, pero acá lo vemos por ahí. La representación se considera de las primeras representaciones de plazas y de alegorías hacia las costumbres. Acá tenemos la danza de Tir y el venado representada, como podría ser esta, o de los moros y cristianos en esta plaza. Vemos como la gente pues alrededor se retrata de hecho mucho de lo que sucede cuando estas fiestas se dan en los pueblos. Vemos los niños arriba de los árboles, un árbol de fuego, se ha representado acá. El trazo es como un tanto más ligero, más un poco quizás infantil, si lo queremos ver de esa forma, pero tiene que ver con esas representaciones diferentes pues, de la realidad, siempre buscando pues, esa identidad nuestra. Acá retomo uno de los artistas que ya había mencionado a mitad pues, de la década de los 60. Él es uno de los que comienza en la Academia de Valero Lecha, y vemos acá esta obra, diferente completamente a la que ya habíamos visto antes. Ahí vemos en 1939, esto era lo que pintaba. Para 1967, estamos hablando de, serían casi 30 años después, pues ha evolucionado, ha cambiado su manera de ver y de proponer también, de ver el mundo y de proponer una obra. Y tanto en paleta de color como en figuración, pues son bastante diferentes. Eso va a pasar con muchos artistas. Eso se observa en el desarrollo de la obra. Algunos pues los voy a mencionar de nuevo y otros por cuestiones de tiempo pues no puedo hacerlo. Sin embargo, como les decía hace un momento, podemos ver, observar el cambio que va teniendo la obra desde que comienza. Vemos sus primeras obras que son un tanto más que serían impresionistas, hasta esas otras que son más expresionistas, y esa búsqueda pues de otros lenguajes y otros materiales en cuanto a la representación. Tenemos dos más acá, cerrando la década de los 60 y 70. Un dato interesante también acá es que en la década de los 60, y dadas las políticas de apoyo, de promoción cultural, de apoyo hacia la cultura y el arte de los gobiernos, nace el Centro Nacional de Artes, el CENAR, y eso va a dar un empuje bastante grande para todos aquellos que quieran formarse en las artes, especialmente en la pintura. Entonces acá aumentan los estudiantes de artes y aumentan también las nuevas formas de ver el mundo. Los pintores pues van a hacer más. El CENAR pues sigue formando durante las siguientes décadas artistas de la pintura. Eso es algo pues, importante de destacar. Vemos acá con estos dos ejemplos, Antonio García Ponce y Rosamena Valenzuela, como también ya esas influencias del neoexpresionismo o del expresionismo como tal, pues ya calan acá, y vemos la búsqueda pues de un lenguaje diferente. Acá un tanto en planos, el trabajo con planos, con líneas, fondos bastante oscuros, pinceladas un tanto gruesas, y siempre observamos un poco de equilibrio en la obra. Acuérdense que si la obra no tiene un equilibrio observable, pues no significa que está desordenada, no, siempre hay un equilibrio, en ese equilibrio se denomina oculto, y es el que hace que las partes en la obra pues tengan ese ritmo, tengan esa armonía en ella, tanto en color como en las dimensiones de los elementos que la componen.
Acá tenemos un retrato de Valero Lecha, hecho por Rosa Mena Valenzuela, y vemos pues esa búsqueda de una manera diferente de expresar la realidad. Son líneas, es un trazo bastante fuerte y muy dinámico, planos fuertes de color, manchas en el fondo, y sobre eso la intervención con líneas. Y percibimos pues, los rasgos característicos del maestro Valero, pero pues percibimos también la fuerza del artista pues, que está creando la obra. En este caso, en esta misma búsqueda de otros lenguajes en cuanto a la representación, las técnicas mixtas. Acá la mezcla sobre papel, por ejemplo, con acrílico, con aguadas, con lápiz graso o cualquier otro tipo de material que ayude, que en la combinación pues ayude a potenciar mejor la obra. Siempre siguiendo en la década de los 70, tenemos acá Roberto Hueso, Roberto Galicia también, dos obras de ellos, en las que pues vemos esa búsqueda por la abstracción. En esta época, en otras latitudes, lo que estamos viendo es el pop art, estamos viendo los nuevos lenguajes del arte conceptual, en el que pues el happening, performance, el fluxus, en otras vanguardias también como el pop art y otros más pues están presentes acá. Acá abstracción en la década de los 70, y esas composiciones pues es un tanto con equilibrios ocultos que nos muestran elementos que a veces los podemos discernir fácilmente qué es, y en otras en los que no podemos observar qué es lo que vemos ahí. Vamos a ver dos obras más. Acá tenemos también de inicio de la década a Ernesto Sanhavilés y Armando Solís. Acá tenemos por un lado esa búsqueda de la representación surrealista de la imagen. La obra lleva por título San Sebastián. San Sebastián, pues su martirio fue pues a través de flechas que le fueron lanzadas, y entonces vemos acá un personaje que flota sobre un paisaje con un horizonte muy bajo, que permite pues observar más bien en el fondo únicamente el cielo, y está siendo pues atravesado por una multitud de flechas que al mismo tiempo están atravesando frutos, granadas, peras y otros más. Es un tratamiento surrealista pues, de la obra. Por otro lado tenemos a Armando Solís, y acá a pesar de ser de la misma época, del mismo año o de los mismos años, hay una búsqueda diferente. Eso que se percibe un tanto como de pesadez, un tanto de tristeza quizá en la imagen a partir de los colores, un tanto grises, pues, pero al mismo tiempo fuertes por el tratamiento ese rojizo de los rostros, que nos puede llevar a pensar acerca de la tristeza porque pueden estar pasando por esas personas que se retratan ahí. Tenemos también en esta época pues el trabajo de Maya Salarrué, de Fernando Llor también, que comienza con sus obras muy características, Naif, que es básicamente de donde retoman mucho de sus influencias, y lo mismo la representación de plazas, de pueblos, en las que podemos ver por un lado en Maya Salarrué cómo juguetean pues los niños acá en estos zancos. Vemos acá un monje que se va moviendo por ahí en un pequeño burrito. Es como si es la fiesta con la que se recibía a los sacerdotes en los pueblos cuando llegaban. Y por este lado dice Domingo en la Plaza, el título. Acá es la representación bastante figurativa de los elementos. Ahí vemos, muy característico de Fernando Llor, las perspectivas completamente inexistentes acá, que nos permiten ver tanto desde arriba como desde el frente las casas, los árboles, el paisaje, pues todo completamente mezclado, y sin embargo agrada a la vista. Los colores, de nuevo, una paleta que va entre los fríos y los cálidos, como buscando también un equilibrio.
Las composiciones, a pesar que pareciera que están desordenadas, pues los equilibrios existen ahí. Los elementos de punto focal que están bien equilibrados con los elementos en el fondo. Acá el equilibrio es oculto, observamos esos planos centrales y la obra como se vuelve un tanto liviana también en la medida que se alejan hacia ese paisaje y ese horizonte en la lejanía. Otros más, siempre de esta década, ya cerrando la década, tenemos de Pedro Acosta García, de Miguel Ángel Polanco. Tenemos dos acá que contrastan, por un lado, aquellos elementos de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, en este caso, que tienen que ver con la comida. La elaboración aquí es para elaborar el tamal, tenemos maíz, tenemos ahí la piedra de moler, tenemos el bocal de morro, la olla de barro, las hojas de huerta en el fondo, pues todo lo que hace alusión pues al trabajo con el maíz. Siempre esa percepción, y las tonalidades verdes frías, muy, muy agradables a la vista. Aquí tenemos de Miguel Ángel Polanco, Responso de procesión. Ahí, por el contrario de lo que veíamos en la otra obra, pues observamos en el fondo la construcción que sería la iglesia, la gente que pues, devotamente, pero un tanto sombría al mismo tiempo, pues va avanzando en camino de la procesión. Y acá la luz que ilumina los rostros pues, de estas dos mujeres que van acá, con mucho fervor en la procesión. Hay que tomar en cuenta también que para la realidad de nuestro país, de los 60 a los 70, es un tanto convulsa, son tambores de guerra. Acá hay dictaduras, hay elementos que sería como que atentan contra la integridad humana. Muchos artistas salen del país, se van porque se sienten perseguidos por lo que representan, por lo que cuentan con sus obras, y nos estamos acercando pues a uno de los periodos más dolorosos de nuestra historia, que son la década de los 80. Sin embargo, pues para inicio de la década encontramos obras igual, juegan con el surrealismo, un tanto el simbolismo también, esas vanguardias de inicios del siglo, pero que pues las retoman, y observamos ahí pues esas composiciones tanto horizontales, con esa aura así como de misterio pues alrededor de ellas. Por otro lado tenemos a Héctor Hernández acá, con él pues su trabajo es tinta sobre papel. Vemos cómo en esa dinámica de un juego con formas circulares pues nos va mostrando diversos momentos de una historia. Acá la obra no tiene título, sin embargo pues observamos representación de figura humana, como observando la lejanía, como un tanto de tiempo pues, de meditación. Como les mencionaba, pues la década para nosotros es la más oscura que hemos pasado en cuanto a una guerra civil ya declarada. Pues muchas pérdidas en vidas humanas, gente que era de mucho aprecio en nuestra sociedad, que abogaba por la defensa. Acá por ejemplo, de Benjamín Cañas, vemos en la obra que se denomina El Entierro. Observamos cómo un obispo está siendo llevado pues a su lugar de reposo, hacia el entierro. Y observamos ahí entre los cargos eclesiásticos, observamos los militares también acá, como tomándolo de un pie y observándolo acá. Y de este lado es una mujer desnuda. Esto es como la representación del pueblo, vean, arrodillado en ese escenario pues, que nos presenta Benjamín Cañas. Acá, otra obra también de Roberto Galicia. Ese pues, Papeles es el título que tiene, y vemos como si tuviéramos papeles tirados sobre una mesa, pero esos papeles están volteados, y al estar volteados pues se percibe que hay algo escrito ahí. Entonces
La alusión que hace acá, que está al revés, no se puede, no se lee hasta no pensar como en la imagen, como volteando la imagen, es sobre las armas, el limitar las armas o el quitar las armas, que es lo que la frase que está escrita en ese papel de acá. Vemos también otras más con Carlos Cañas. Acá tenemos la masacre del Zumpul, representada en esta obra que tiene ese nombre. El Zumpul hace alusión al río, pero también a la masacre que se desarrolla ahí por parte, pues, de la autoridad militar sobre los campesinos que intentaban huir hacia territorio hondureño, pero que al mismo tiempo son masacrados tanto por los soldados desde el otro lado de la frontera como también los soldados del lado salvadoreño. Entonces, acá la crudeza de la muerte, los cuerpos que se amontonan, la sangre que corre, pues es un tema muy, muy fuerte, es representado acá. Ahora, lo contrasto con esta otra obra acá, porque pareciera que es de lo único que la obra de los 80 habla, pero no es así. Hay de todo. Como les decía hace rato, la pintura pues se mueve por dos vías. Una que nos habla un tanto más acerca de esas experimentaciones, de esas valoraciones personales, más independientes de la academia, y otros que se decantan por la obra que tiene que ver con bodegones, con paisajes, y que no nos hablan tanto de la realidad que se está viviendo. Eso sucede. No solo acá en nuestro país, eso sucede pues en todas partes del mundo. Avanzamos acá. Estamos llegando pues a la final de la década de los 80, a mitad justo de ella, antes de llegar a esa parte, hay un terremoto el 10 de octubre de 1986, y lo vemos pues acá como testimonio de eso, pues la obra de Bernabé Crespín, que se denomina El terremoto del 10 de octubre, y de Negra Álvarez, otra más, que es Niños en terremoto. Y pues en ambas son dos maneras diferentes de retratar la realidad. Las composiciones se ven que pareciera que están desordenadas, pero si observamos los planos, si observamos las líneas de los elementos alrededor, vamos a ver que realmente hay un orden. Acá, la línea en diagonal que observamos aquí se repite en diversos lugares y básicamente como que si se va abriendo hacia la parte superior, vemos al fondo esta suerte como de montañas animadas, que pareciera que se mueven y están tratando de destrozar, como sacudiéndose, y la gente que corre despavorida viendo cómo pues todo se les cae encima, acá con gritos desgarradores, observando de hecho a nosotros, o volviendo la vista hacia aquello que les aterroriza en el fondo. Por el otro lado, Negra Álvarez, acá tenemos pues unos niños que intentan mover en medio de los escombros, rescatar algunas de las cosas que les pertenecen, y vemos esos bultos en los que comúnmente cuando hay una mudanza forzada pues se juntan todas las cosas y se llevan para un resguardo. Entonces vemos ahí los niños, esas miradas pues curiosas y al mismo tiempo un tanto como temerosas, pues que observan hacia alrededor, vean, y observa hacia afuera, observa también hacia acá, alguien está viendo abajo de una lámina, tratando pues de buscar una explicación primero y algo también acerca de lo que tenían en ese lugar. En cuanto a las técnicas, acá vemos óleo sobre lienzo, que es una de las que se ha mantenido como una norma casi para la mayor parte de pintores, el trabajar con óleo principalmente, pero de los 50, 60 para acá, pues vemos ese trabajo un tanto mayor de búsqueda de experimentación. Entonces acá tenemos con Negra Álvarez, hay una técnica mixta, y también tenemos pliegos de playbook trabajados sobre una puerta de madera. Mucha de la obra de Negra Álvarez pues, va sobre esa. Acá, como haciendo un enlace entre el final de la década de los 80 y el inicio de la de los 90, pues tenemos a Roberto Nolasco y el Aleph. En 1989, pues vemos el niño en esta representación, un niño alado, si lo pueden ver acá, que está siendo sostenido por una suerte de monstruo, como si fuera una mezcla pues, de animales,
La cabeza es una serpiente que de hecho se enrolla sobre la cabeza del niño y luego busca pues como apoyarse en los soldados que van caminando en el fondo. Acá pues, vemos también un poco de eso, ideología, ¿verdad? El mostrar como el causante pues, de los males al ejército y a las víctimas pues a la población civil. Era una de las perspectivas con las que se veía pues la realidad. Y luego tenemos también en el suelo de manera como animada pues un humanoide acá, como un perico o un loro, y el tirado en el suelo, y el fondo pues los tanques, los soldados. Acá vemos a la muerte con una guadaña pues amenazante, pues levanta su brazo hacia el suelo, que es donde está el pueblo, que es lo que vemos ahí. Con el Aleph hay un poco de abstracción. Acá la obra pues igual de manera de equilibrio. Observamos el elemento central, punto focal acá. El resto pues de manera armónica nos ayuda a sustentar los tonos cálidos del centro, ese ojo que pareciera observar por sobre nosotros, y los colores pues que parecieran fueran como un reflejo también pues como de sangre o de algo que nos recuerda pues algo vinculado al dolor. Por ahí sería como una lectura que les puedo hacer de ella. Entrada la década de los 90, vemos acá dos personajes, dos artistas, Naunuila, Ana María de Martínez, dos realidades un tanto dispares. Con Naunuila tenemos Retazos de una vida, el título de esta obra, y en la que observamos cómo una mujer pues está lavando una tela. Bien pareciera o bien pudiera ser una bandera, la está lavando, y acá vemos pues representadas en ellas pues justo personas acá, algunos que pudieran ser pues representar una representación como del pueblo. Por otro lado, acá tenemos una imagen que nos recuerda a los bodegones, nos habla de abundancia, las tonalidades frías, muy saludables, por así decirlo, de los frutos que se nos ofrecen a la vista, y muy fresca la obra. Entonces, acá hay dos maneras pues, de ver pues, lo que está sucediendo. Otro dato también a enmarcar acá es que de los 80 a los 90 hay un boom en cuanto a las galerías. Hay como una suerte pues, de galerías que van apareciendo, algunas fundadas por pintores. Estas van en función pues, de ser un espacio para poder mostrar la obra de ellos, como también la de otros colegas. Esas van a ir apareciendo en esta época, y va a permitir también pues, que muchos artistas comiencen a mostrarse. Tiene que ver también esto con que a mitad de los 80 van a haber algunas instituciones que van a realizar concursos. Esos concursos de pintura joven, donde se premia pues, luego de la revisión por un jurado pues algunas de las obras, y eso va a poner a la vista a muchos artistas emergentes, muchos pintores de este momento. Otro aspecto también es que en la Universidad de Zamora aparece la Escuela de Artes también, muchos de los que se forman a nivel de bachillerato en el CENAR pasan a la universidad ya buscando pues, un título universitario. Eso se mantiene así al menos durante la primera parte. No todos lo hacen, muchos buscan ir pues, al extranjero buscando pues, mejores horizontes en los que puedan formarse, pero pues es otra de las realidades que pasan acá, justo en este momento. Dos obras más acá también, Mayra Barraza, Walter Iraeta, que son de los pintores que tienen mucha producción. En el caso de Walter Iraeta, en la década de los 90 tenemos mucho movimiento en cuanto a la obra de él, hay muchos momentos, por así decirlo, con su obra, que va a pasar desde ese tipo de obra al collage, por ejemplo. Hay mucho acá. Eso es porque lo que vimos o lo que se ve en Europa, en Estados Unidos, en la década de los 70 y inicios de los 80, pues pasa
a ser un tema de atención para estos artistas nuevos que se van formando. Entonces comenzamos a ver un poco más del conceptual, el arte conceptual. Comienzan a aparecer también, o más bien comienza a hacerse un tanto más común el observar performance acá en las inauguraciones de las exposiciones en la galería, por ejemplo. Es algo de lo que vamos a ir viendo. Dos obras más acá, vamos cerrando la década, Liquid Art, Luis Lazo. Ahí vemos pues parte de lo que les mencionaba. Pues, vemos un poco hacia atrás en cuanto a lo que se ha producido y reinterpretamos y pues se muestra ahí la obra, tanto la abstracción como también esos otros elementos que nos vuelven la mirada hacia algunas de las primeras vanguardias. Y así pues llegamos al siglo XXI. Esos 100 años del siglo XX pues fueron como muy movidos en cuanto a la cantidad de artistas que se fueron formando, y vimos cómo pasamos del indigenismo a estas nuevas reformas de representar la realidad. Por los 90, en la década de los 90 viene también las ideas un tanto más posmodernas también a nivel internacional. A nivel social pues hay cambios, se acabó la guerra en nuestro país. A nivel internacional también hay grandes cambios, la caída del muro de Berlín, la caída del bloque socialista, el fin de la Guerra Fría, básicamente el neoliberalismo que comienza a tomar pues prácticamente la posesión de las economías. Eso es algo que se va viendo y los artistas no son ajenos a eso y comienzan a observar, de eso que observan comienza a hablar también la obra. Y lo vemos en los 90 y en la primera década del siglo XXI también va a ser así. El siglo XXI inicia con una tragedia que justo mañana se cumplen 20 años, que es el atentado de las Torres Gemelas, y eso cambia el mundo. Ya alrededor de 12 años antes se había dicho, teóricamente, Francis Fukuyama cuando hablaba acerca del fin de la historia, luego cuando dice el fin de la historia y del hombre, dice que se va a acabar todo, que el triunfo va a ser el del liberalismo, dice, y lo fue más bien del neoliberalismo, pero él dice que pues, todo se va a terminar, la humanidad se va a transformar. Y habla acerca de eso. En la década de los 90 un tanto de reflexión acerca de eso. Se cierra, por así decirlo, esa etapa con el atentado de las Torres Gemelas. Algunos establecen ahí como un punto de inflexión, de flexión, en el que las cosas van a cambiar, el mundo cambia. Entramos a una era también de comunicación diferente, ya lo habíamos hecho a mitad de la década de los 90, pero iniciando el siglo XXI pues vamos a comenzar con un desarrollo tecnológico, con el internet pues que se va volviendo cada vez más popular. Entonces los lenguajes también van a comenzar a cambiar. Hay interpretaciones acerca de todas las vanguardias que ya se habían visto, dado que el conocimiento ahora es más fácil que hagamos búsquedas por internet pues, de artistas, que nos documentemos visualmente un poco más, y entonces va a cambiar la representación. A la par de esto, en esta primera década también van a irse desarrollando también otros lenguajes, que no los tomé en cuenta acá, puesto porque era de pintura que vamos a hablar, pero hay otros lenguajes que van a ir apareciendo: el arte objeto, el arte conceptual, el arte un tanto más tecnológico. Va a ir apareciendo también las intervenciones de espacios, el LANAR también, que aunque ya hay antecedentes, en la primera década aparecen, hay grupos, hay colectivos que se comienzan a formar en función de buscar esos nuevos lenguajes. Entonces, acá una selección de pintura, tenemos a Alex Cuchilla y también a Sonia Melara, con dos obras en las que observamos el trabajo anatómico. El trabajo de la anatomía, esto es parte de lo que se veía en la década de los 70 en otros lugares. La búsqueda de la representación casi que rayaban pues, en el hiperrealismo, ese movimiento también que se dio. Entonces se busca eso, la representación de la luz, la anatomía muy, muy delicada, y el simbolismo también, los elementos que pareciera que flotan en esos ambientes como etéreos, pues.
Y tenemos en cuanto a técnica, vemos otra vez técnica mixta sobre panel de madera. Eso es porque se hacen intervenciones sobre estos materiales y luego se pinta. Igual acá tenemos lápiz, óleo, silicón sobre cartón y pues vemos el resultado. Sabiendo armonizar las diferentes técnicas, pues nos encontramos con mucho que hacer, con mucho que expresar. Avanzamos por ahí. Tenemos acá también dos formas también que aparecen en esa primera década del siglo XXI. Luis Cornejo, Dani Zabaleta, esos son esos artistas emergentes, jóvenes, comienzan pues a mostrar su obra. No significa que los de la vieja guardia, como se dice, no estén trabajando. Al contrario, muchos de ellos se están acoplando a estos nuevos lenguajes, pero otros se mantienen en la obra que los hizo a ellos crecer. Y eso pues es lo que vemos siempre de ellos. Pero otros no, otros se aventuran, experimentan y pues vamos viendo cómo su obra va cambiando a través del tiempo. En este caso, repito, pintores jóvenes tienen formación acá en nuestro país, pero también formación en el exterior. Eso les ayuda pues a tener una visión más amplia acerca del arte. Y las intervenciones tienen que ver ya con las impresiones digitales, en este caso sobre vinilo, es decir, algo que se trabaja en la computadora y luego se hace una impresión sobre vinilo y luego se interviene en la obra. Tenemos también que, a pesar que eso sucede, el óleo se sigue trabajando, sigue siendo una de las herramientas importantes para el trabajo pictórico. Aunque no les he tratado tanto sobre lo de muralismo, pues el muralismo lo vemos en las décadas de los primeros, que sería la primera mitad del siglo XX. Lo vemos también en los 60, en los 70, en los 80 es también otro momento en el que el muralismo se desarrolla en función de las reivindicaciones sociales. También es un lugar en donde se pueden expresar pues aquellas necesidades, el pensar y sentir pues, del pueblo. Entonces sí ha estado el muralismo pues, presente ahí. Acá lo vemos, este ya es del 2006 y es Isaías Mata. Este está en el local de una universidad en el centro de San Salvador y nos habla acerca de parafraseando trozos de la historia salvadoreña. Y nos muestra acá personajes pues, en esta historia, nos muestra también la idea de la energía, del átomo, que vemos acá como eso que nos mueve, ese motor que mueve pues todas las cosas. Acá el elemento que tiene que ver con la universidad de la que les estoy hablando, los símbolos del progreso, en fin, es trabajo en gran formato y pues con mucho que sería idea, pues con muchas ganas de mostrar un tanto también de nuestra identidad. Vemos también que entre final de la primera década e inicio de la segunda década de este siglo, pues va a seguir existiendo esta búsqueda de nuevos lenguajes, un tanto ver hacia atrás, les decía, las últimas vanguardias del siglo XX y reinterpretarlas, trabajarlas, mostrarlas pues de manera diferente. Los espacios vacíos, en el caso de Boris Ciudad Real, nos envuelven esos elementos como en estas obras como muy amplias, muy sería como muy planas, pero al mismo tiempo como muy simbólicas. Es otra igual la fragmentación de una obra y mostrarnos luego los elementos pues por separado en paneles. Pues también acá dice Sirena y Laguna de la serie Siri, es el título, y la Sirena de la Alegría, dice. Y ahí pues vemos el elemento simbólico de la sirena, pues y todo el resto de trabajo simbólico ahí. Este es un grabado, tiene acrílico y tiene tinta para linóleo también. Es parte de las experimentaciones que se tienen acá. Igual con Boris, pues las técnicas mixtas. Este es otro mural, 2011, a razón de los 190 años de la independencia. Antonio Bonilla pues lo realiza y pues ahí tenemos varias representaciones de nuestra historia, varios momentos, los dolorosos que también nos han acompañado, los grandes personajes también de nuestra historia, los próceres,
Por acá tenemos también a nuestros próceres indígenas, ellos que lucharon también porque el mundo fuera mejor. Prudencia Ayala por acá, Pablo Martí, la representación también de las cuestiones costumbristas, las alusiones también pues a la guerra nuestra, en el caso acá que bien podría ser una alusión a los mártires de la UCA, por ejemplo. Es decir, todo aquello de nuestra historia pues acá enmarcado en estos diferentes elementos a manera como de un retablo colocado pues ahí atrás. Acá un poco de lo que más recientemente hemos visto. Decirles que pues estos últimos 20 años de nuestra historia han sido, de nuestra historia en el área de la pintura, pues han sido de mucha experimentación, hay mucho arte objeto. Y acá hay también la presencia del posmodernismo, y recordemos que el posmodernismo niega pues todo aquello de las vanguardias anteriores, de todo el proyecto modernista que nos trajo pues el arte del siglo XX. Y por eso es que de repente algo casi que para nuestros ojos como inaudito pues pasa a ser una obra de arte, una piedra, o alguien realizando alguna acción artística en un momento y solamente se toma video, fotografía y eso es una obra. Eso está a la par de todo eso, pero pues es parte de lo que vemos. En cuanto a pintura, de nuevo, pues Antonio Cañas acá, vemos la pintura con una pincelada muy suelta, la representación del movimiento, acá un atardecer, como se retrata en penumbra, ese movimiento muy particular en la zona del centro de San Salvador, que es lo que vemos representado aquí, y el movimiento de los vehículos, la gente, todo eso que se remolina pues en esas esquinas del centro de San Salvador. Acá tenemos de José David Herrera, con lámina acrílica, pintados y luz. Tenemos pues algo que bien sería pues arte lumínico. Esto pues se desarrolla entre los 60 y los 70 y lo hemos retomado acá en esta obra. Un dato también de interés es que al iniciar justamente el siglo también pues aparece el Museo de Arte de El Salvador, el Marte, y eso pues da un espacio para que los artistas pues vayan a presentar, o de alguna manera también contribuye a la sistematización de toda la historia de la pintura y de las artes en nuestro país. Entonces hay un espacio donde ahora se puede abrigar estos nuevos lenguajes de arte. Acá tenemos ya llegando pues a estos últimos años, tenemos acá de Claudia Mejía, Mariposario, la primera obra. Esto es lápiz, acuarela y lápiz de color sobre papel. Vemos el trabajo pues como muy minucioso de dibujo sobre pues un espacio intervenido, un plano intervenido. Vemos ahí las niñas de nuestra cultura, pues muy características de la niñez pues, de nuestros pueblos, jugueteando entre ellos. Y de este otro lado, por el contrario, tenemos ya una representación pues, de la realidad en la que estamos. Ahora la denomina Claudia como Hope, esperanza, y observamos una niña pues, que es llevada de parte por una mano, por uno de sus padres seguramente, y vemos el característico barbijo o cubrebocas pues acá, y justo el muñequito que lleva acá a la par, estos conejo pues igual, una mantita sobre su boca acá. Sobre la técnica, decirles que esta otra obra, ella la trabaja óleo con huellas dactilares. Ella trabaja obra también utilizando sus dedos como pincel. Toma el pincel con sus dedos y a través de sus huellas va haciendo pues las combinaciones, las valoraciones tonales, a manera pues ya de ir haciendo esto. Sobre eso tiene obra mural, tiene también obra sobre lienzo, retratos trabajados con huellas dactilares. Y pues ya acá como para ir cerrando mi intervención, tenemos dos más. Decirles que el arte urbano ha tomado bastante espacio en estos últimos años.
vemos la intervención en las calles, en las paredes, el graffiti pues pasa a ser solamente manchas, como lo fue entre los 80 y los 90, bueno, los 80 que la reivindicación, en los 90 un poco más vinculado al fenómeno social pues, del momento. Ya en esta última década pues se va sistematizando y los jóvenes van buscando unas maneras de ir representando con esta obra pues también algo que decir. Entonces Efraín Orellana, comúnmente conocido como TNT, es de los que más obras pues están contribuyendo acá. No es el único, yo sé que hay muchos más, pero pues es que les muestro por aquí. La obra esta tiene 12 metros de alto por 6 de ancho. Son trabajos bastante grandes. Y acá Alex Cuchilla, de nuevo se los muestro. La serie esta que él ha estado trabajando estos últimos años, pues va por la idea de el hiperrealismo. Ahí podemos ver el trabajo muy minucioso con el agua, la piel, las telas. Pues él este año de hecho estuvo haciendo una exposición pues referida a ese tipo de obra. Esto también se lo muestro con la idea que a pesar que pareciera que el arte el posmoderno es como lo que norma, muchos dicen, bueno, ¿para qué voy a pintar de esta forma? Si luego con hacer un par de trazos pues al otro le reconoce como artista y a mí no. Pero pues la historia nos ha demostrado, la historia del arte nos ha demostrado que esas cosas, esos movimientos, estos momentos pasan y son superados por otros, y de hecho otros están ahí siempre a la par, un tanto más académico algunos y otros un poco más libres, más experimentales. Ambos son válidos en historia del arte. No podemos descalificar a quien hace una acción a la que se considera artística, que es el gritar, el mostrarse de determinada forma, el tomar algo y comerlo, o el cortarse el pelo. Eso tiene tanta vigencia, tanto validez como también es otro tipo de arte. Son lenguajes simplemente diferentes. Y pues ya para finalizar, les voy a cerrar pues con esta parte de una muestra que se hizo el año pasado sobre pues artes producidos justamente en este contexto en el que estábamos de cuarentena. Así como llegamos pues al bicentenario de nuestra patria, 200 años de historia de la pintura, pues visto a través del trabajo de pintores. Cada quien ha tenido su momento. Bien, me quedaría por acá. Gracias.